hacia la libertad del espíritu. Los panes sin levadura simbolizan la pureza alquímica, el trabajo sin la fermentación corrupta de los yoes psicológicos. La levadura es el fermento del orgullo, la codicia, la envidia. Quitarla es comenzar la purificación interior. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas representan las autoridades internas del falso saber. La mente erudita, el intelecto orgulloso, el fariseísmo psicológico que teme perder su dominio. Ellos buscan prender y matar al Cristo íntimo por engaño, es decir, mediante justificaciones, razonamientos, autoengaños. El ego no ataca frontalmente al Cristo, lo traiciona con sutileza. No quieren hacerlo en la fiesta, porque el pueblo, la conciencia, podría sublevarse. Así obra Elío. Procura actuar en la oscuridad de la inconsciencia, no cuando la luz de la autoobservación está despierta. Mensaje 3. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? 5. Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios, y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Develación. Betania simboliza la humildad del corazón. Simón el leproso representa al hombre aún manchado por el karma y la podredumbre de sus defectos. Sin embargo, allí se sienta el Cristo. El fuego divino puede morar aún en el alma enferma que se arrepiente. La mujer es el alma esposa, la parte femenina del ser. El alabastro es el vaso hermético, el recipiente de la energía creadora. El nardo de mucho precio es el enseminis, la energía sexual transmutada mediante la alquimia. Quebrar el alabastro significa romper la rigidez del egoísmo y derramar la energía sublimada sobre la cabeza del Cristo. Es la unción iniciática, la elevación del mercurio filosófico hacia el cerebro, donde se convierte en luz y sabiduría. Los que se enojan son los agregados psicológicos que no comprenden el sacrificio interior. El ego siempre considera desperdicio la sublimación sexual, la disciplina esotérica, la entrega total al ser. Los 300 denarios simbolizan valores mundanos, intereses materiales, cálculo mental. Darlo a los pobres es el argumento moralista de Elío, que pretende justificar su rechazo al trabajo íntimo con razonamientos aparentemente nobles. La murmuración es la crítica interna, la duda, la sospecha contra la obra del espíritu. Así se revela la psicología inferior cuando el alma intenta consagrarse totalmente al Cristo. Mensaje 6. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. 7. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisierais les podréis hacer bien, mas a mí no siempre. Me tendréis. 8. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Develación. El Cristo íntimo defiende la obra alquímica. La buena obra es la transmutación consciente de la energía creadora. Los pobres son las múltiples carencias psicológicas, los defectos, las necesidades humanas que siempre estarán presentes mientras exista Elío. Pero el Cristo no siempre es sentido. Su presencia depende del grado de pureza alcanzado. Cuando la energía se desperdicia, el Cristo se retira. Por eso la unción es prioritaria. Sin energía transmutada no hay encarnación del Verbo. La sepultura es la muerte mística. Ungir el cuerpo antes de la sepultura indica preparar el vehículo humano para la desintegración de los defectos. La energía transmutada fortalece al Cristo para descender a los infiernos psicológicos y desintegrar los yoes. El alma hace lo que puede cuando trabaja sinceramente con su energía creadora. No se exige perfección inmediata, sino esfuerzo consciente. Mensaje 9. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta, será dicho para memoria de ella. 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. 11. Y ellos oyéndolo se alegraron, y prometieron que le darían dinero. Y buscaba oportunidad de cómo le entregaría. Develación. El evangelio es la buena nueva del Cristo íntimo. En todo proceso iniciático verdadero, la alquimia sexual será recordada. Sin el trabajo con el mercurio de los sabios no hay encarnación del Logos. La memoria de ella es la memoria del principio femenino divino, de la Shakti interior que coopera con el Cristo. Donde se olvida el misterio sexual, se pierde el evangelio. Judas simboliza la traición interior, el deseo, la codicia, la pasión que vende al Cristo por monedas. El dinero representa valores ilusorios, placeres pasajeros, satisfacciones de lío. Uno de los 12. Aun fuerzas que parecían servir al Cristo pueden convertirse en traidoras cuando el ego interviene. Así el discípulo descuidado entrega al Cristo cada vez que fornica, cada vez que se identifica con la pasión. Los sacerdotes se alegran.
Los defectos celebran cuando la conciencia cae. Mensaje 12. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿Dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? 13. Y envía 2 de sus discípulos, y les dice: Id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Develación. El sacrificio de la Pascua es el sacrificio del lío. Preparar la Pascua es preparar la muerte psicológica. Los panes sin levadura indican pureza mental y emocional necesarias para participar del misterio. La pregunta de los discípulos es la inquietud del alma. ¿Dónde realizar el trabajo? La respuesta vendrá del Cristo interior. Los 2 discípulos representan las 2 corrientes del alma: voluntad y comprensión. La ciudad es el mundo interior del hombre. El hombre con el cántaro de agua es el iniciado que trabaja con el elemento agua, símbolo del mercurio sexual. Seguirle es aprender la ciencia de la transmutación. El agua cargada en el cántaro es la energía creadora conservada y elevada. Mensaje 14. Y donde entrare, decida al señor de la casa. El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 15. Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. 16. Y fueron sus discípulos, y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Develación. El señor de la casa es el íntimo, el real ser. El aposento es el corazón purificado. El cenáculo es el cerebro iluminado por el fuego sagrado. Está ya preparado cuando el discípulo ha trabajado en la transmutación. Aderezar es armonizar pensamiento, sentimiento y voluntad para que el Cristo pueda manifestarse en la cena mística. Cuando el discípulo obedece las indicaciones del Cristo íntimo, encuentra exactamente lo prometido. La gnosis no falla. Preparar la Pascua es entrar conscientemente en el trabajo de muerte y sacrificio. Mensaje 17. Y llegada la tarde, fue con los 12. 18. Y cuando se sentaron a la mesa y comieron, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. Develación. La tarde simboliza el ocaso de la vida profana y el comienzo de la iniciación dolorosa. Los 12 son las 12 potencias zodiacales en el microcosmos hombre, las 12 partes fundamentales del ser que rodean al Cristo. Sentarse a la mesa es participar del banquete iniciático, de la comunión con el Cristo íntimo. Comer es asimilar la enseñanza. Pero aún en el trabajo esotérico subsiste el traidor. El yo psicológico se infiltra en los mismos actos sagrados. Uno de vosotros indica que la traición no viene de afuera, sino del interior del discípulo. Mientras exista el ego, Judas vive. Solo mediante la muerte radical de los agregados psicológicos podrá el Cristo reinar sin traición en el templo del alma. Mensaje 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí: por ventura, ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? 20. Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Develación. La tristeza de los discípulos es el presentimiento del alma cuando comprende que el traidor vive dentro. Cada «seré yo» es la voz de la autoindagación psicológica. En el sendero gnóstico, el discípulo debe sospechar de sí mismo, pues el ego es legión. La duda santa es necesaria. Cuestionarse interiormente abre la puerta a la autoobservación. Quien jamás se pregunta si es él el traidor, permanece dormido en su falsa virtud. Moja conmigo en el plato aquel que participa del mismo alimento espiritual, que recibe la enseñanza, que trabaja en la gnosis. La traición no viene del ignorante externo, sino del iniciado que no ha muerto en sí mismo. El plato es la doctrina, el alimento crístico. Allí mismo puede infiltrarse el yo psicológico, disfrazado de devoción. Mensaje 21 amperios. La verdad del Hijo del Hombre va, como está de él escrito. Pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. 22. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Develación. El Hijo del Hombre, el Cristo íntimo, debe cumplir su drama iniciático en el alma. El proceso está escrito en las leyes cósmicas. Pero el ay señala la gravedad de la traición interior. Entregar al Cristo es fornicar, es justificar el defecto, es preferir el placer del yo a la voluntad del ser. Bueno le fuera no haber nacido indica que el ego, como entidad psicológica, no tiene justificación alguna ante la ley. Su destino es la desintegración. El pan es el mercurio transmutado, la sustancia sublimada mediante la alquimia sexual. Bendecir es santificar la energía creadora. Partir el pan es distribuir la fuerza crística en los distintos centros del organismo. Esto es mi cuerpo significa que el Cristo se hace sustancia viva en el iniciado a través del trabajo consciente con la energía sexual.
El cuerpo del Cristo no es dogma. Es energía transformada. Mensaje 23. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. 24. Y les dice: esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. Develación. El vaso es el santo grial, el recipiente del vino alquímico. Dar gracias es reconocer que la energía creadora proviene del Espíritu. Beber todos es participar conscientemente en la transmutación. No basta escuchar la doctrina. Es preciso beber el vino de la sabiduría, es decir, transformar la energía en luz. La sangre es el fuego, el azufre de los sabios, la fuerza crística que circula en el organismo del iniciado. El Nuevo Testamento es el pacto interior entre el alma y el Cristo mediante la alquimia. Es derramada por muchos porque el sacrificio es universal. El Cristo íntimo sufre en cada aspirante que lucha contra sus defectos. La sangre es la energía sublimada que redime. Mensaje 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. 26. Y cuando hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Develación. El fruto de la vid es la energía sexual en su estado natural. No beber más indica que el Cristo no participa del placer animal. Solo bebe el vino nuevo, el resultado de la transmutación perfecta. El reino de Dios es el estado de conciencia despierta, donde la energía se ha convertido en oro espiritual. Allí el vino es nuevo porque ha sido regenerado por el fuego. El himno es la vibración sagrada que armoniza los centros. El monte de las olivas simboliza el trabajo con el aceite, con el crisma sagrado. La oliva produce aceite. El aceite es símbolo de la energía sexual refinada. Subir al monte es elevar la energía hacia el cerebro. Después de la cena, comienza la prueba suprema. Mensaje 27. Jesús entonces les dice: todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. 28. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Develación. La noche es la prueba iniciática, la oscuridad del alma. Ser escandalizados es perder momentáneamente la fe cuando el Cristo es herido por el sufrimiento. Herir al pastor es atacar la dirección del ser. Las ovejas son las potencias anímicas que se dispersan cuando la conciencia se identifica con el dolor. Así ocurre cuando el iniciado atraviesa crisis profundas. La resurrección es el triunfo sobre el ego. Galilea simboliza la región sencilla y humilde del alma purificada. El Cristo resucitado guía desde adelante, es decir, desde un nivel superior de conciencia. Después de cada muerte psicológica auténtica, hay una resurrección interior. Mensaje 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. 30. Y le dice Jesús: de cierto te digo hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Develación. Pedro representa a la piedra filosofal, la fuerza sexual. También simboliza la personalidad que cree ser fuerte. El yo no es orgullo espiritual. El discípulo que confía en sí mismo, y no en el ser, está ya en peligro. El gallo anuncia el amanecer de la conciencia. Antes de que la luz despunte plenamente, la personalidad niega al Cristo 3 veces. En pensamiento, sentimiento y acción. La triple negación es el fracaso momentáneo en los 3 cerebros. Así se revela la debilidad humana frente a la prueba. Mensaje 31. Mas él con mayor porfía decía: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. 32. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Develación. La porfía es obstinación psicológica. Prometer sin haber muerto en el ego es ilusión. Todos dicen lo mismo porque la mente humana se cree firme mientras no ha sido probada por el dolor y la tentación. Getsemaní significa lagar de aceite. Es el lugar donde la oliva es prensada para extraer el aceite. Simboliza la presión psicológica, el sufrimiento consciente que extrae el crisma del alma. Sentarse es recogerse interiormente. Mientras el Cristo ora, el discípulo debe aprender a interiorizarse. Mensaje 33. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. 34. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Develación. Pedro, Jacobo y Juan representan fuerzas fundamentales del trabajo interior. La energía, la voluntad y el amor consciente. El Cristo se angustia porque el drama iniciático implica enfrentar los abismos del propio subconsciente. El temor no es debilidad, es la percepción clara de la magnitud del sacrificio. La tristeza hasta la muerte es la antesala de la desintegración del ego.
El Cristo íntimo sufre en el alma cuando debe descender a los infiernos psicológicos. Velad es la consigna agnóstica. Vigilancia constante, recuerdo de sí, autoobservación permanente. Sin vigilia interior, el discípulo cae en el sueño y traiciona al Cristo. Mensaje. 35 y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 36 y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Develación. El iniciado, al adelantarse, se separa momentáneamente del círculo de sus fuerzas psicológicas. Postrarse en tierra significa reconocer la propia nada ante el Padre interior. Esa hora es la hora iniciática, el instante del sacrificio supremo del Lío. En la senda agnóstica, todo discípulo debe enfrentar su Getsemaní. La lucha contra el ego que se resiste a morir. Orar es dialogar con el íntimo, con el real ser, implorando fortaleza para soportar la aniquilación psicológica. Abba es el Padre que está en secreto, el anciano de los días en cada uno de nosotros. El vaso es el cáliz amargo de la transmutación y del sacrificio, el trabajo alquímico que conduce a la disolución del ego. El iniciado siente el peso del karma y del dolor iniciático, mas se somete a la voluntad del Padre. Aquí se revela el misterio de la obediencia consciente. No la voluntad del yo, sino la del ser. Mensaje. 37 y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38 Velad y orad, no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Develación. Los discípulos dormidos representan las partes de la psiquis aún inconscientes. Pedro, la piedra filosofal, el sexo transmutado, aparece dormido cuando el discípulo descuida la vigilancia interior. Velar una hora es sostener la atención consciente durante la prueba. El sueño simboliza la inconsciencia psicológica en la que vive la humanidad. Velar es auto-observarse instante a instante. Orar es suplicar auxilio al ser. La tentación surge cuando el ego domina la máquina humana. El espíritu, la esencia, anhela liberación, pero la carne enferma es el conjunto de agregados psicológicos que arrastran al alma hacia la caída. Solo la muerte del yo fortalece la carne y la convierte en instrumento del espíritu. Mensaje. 39 y volviéndose a ir, oró, y dijo las mismas palabras. 40 y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Develación. La repetición indica perseverancia. El trabajo esotérico no se realiza en un solo intento. Requiere constancia en la súplica y en la práctica alquímica. El discípulo vuelve una y otra vez al Padre, pues la eliminación del ego es proceso gradual. Los ojos cargados simbolizan la conciencia atrapada por el peso de los defectos psicológicos. El discípulo que no trabaja sobre sí mismo no puede responder al llamado del ser. El silencio es producto de la inconsciencia. Mensaje. 41 y vino la tercera vez, y les dice, dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 42 Levantaos, vamos. He aquí, el que me entrega está cerca. Develación. El número 3 indica las tres fuerzas primarias. Cuando éstas se ponen en movimiento, la prueba culmina. El Hijo del Hombre, el Cristo íntimo, es entregado a los pecadores, es decir, a los agregados psicológicos que lo crucifican dentro del iniciado. El drama cósmico se vive en la intimidad del alma. El traidor no es externo, es interno. Es el ego traidor que, desde dentro, entrega al Cristo a la pasión. Levantarse es afrontar la prueba con valentía consciente. Mensaje. 43 y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. 44 y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo, al que yo besare, aquel es. Prendedle y llevadle con seguridad. Develación. Judas representa el demonio del deseo. Es uno de los 12 porque el ego se infiltra incluso en las virtudes aparentes. Las espadas y palos simbolizan las fuerzas mecánicas y violentas del yo pluralizado, apoyadas por las autoridades del mundo psicológico. Los falsos razonamientos, las tradiciones muertas y el orgullo espiritual. El beso es la falsa devoción, la hipocresía del ego que aparenta amor mientras traiciona. El yo se disfraza de virtud para capturar al Cristo interior. Así actúa el deseo cuando aparenta santidad. Mensaje. 45 y como vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. 46 entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. Develación. La repetición maestro muestra la doblez del ego. El traidor reconoce al Cristo, pero no se entrega a él.
El beso es la traición íntima del discípulo que no ha eliminado el deseo. Las manos son las acciones mecánicas de los defectos psicológicos. Cuando el ego domina, el Cristo queda aprisionado en la psiquis humana. Mensaje 47. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. 48. Y respondiendo Jesús, les dijo: «¿Cómo a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme?» Develación. La espada es el poder sexual mal utilizado. Cortar la oreja simboliza la pérdida de la facultad de escuchar la voz del ser. La violencia no libera, solo agrava el karma. El Cristo interior no es ladrón, es redentor. Pero el ego lo considera enemigo, porque su misión es destruirlo. Las armas simbolizan la resistencia psicológica ante la transformación interior. Mensaje 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me tomasteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. 50. Entonces dejándole todos sus discípulos, huyeron. Develación. El templo es el cuerpo humano. El Cristo enseña constantemente a través de la conciencia. Sin embargo, solo en la hora iniciática se consuma el drama necesario para la liberación. Las facultades del alma abandonan al Cristo cuando el discípulo cae en la prueba. La huida simboliza la pérdida momentánea de las virtudes ante la fuerza del ego. Mensaje 51. Pero un joven le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. 52. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Develación. El joven desnudo es la esencia, la conciencia pura aún sin revestir de perfecciones. La sábana simboliza la personalidad. Cuando ésta es atacada, la conciencia queda expuesta. Al perder la personalidad, la esencia queda desnuda, sin defensas psicológicas. Es la crudeza de la realidad interior cuando se despojan las máscaras. Mensaje 53. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. 54. Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Develación. El sumo sacerdote representa a la mente razonadora que juzga al Cristo. Los escribas y ancianos son los viejos hábitos y teorías que condenan la revolución de la conciencia. Pedro, la piedra, el sexo transmutado, sigue de lejos cuando el discípulo pierde intensidad en la práctica. El fuego es el fuego sexual. Calentarse sin transmutar es jugar con la energía creadora sin dirección consciente. Mensaje 55. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Develación. El ego busca justificar su rechazo al Cristo interior. Intenta hallar razones para evitar la muerte psicológica, pero la verdad no puede ser destruida. Los falsos testimonios son los autoengaños del yo. Los defectos se contradicen entre sí, revelando su naturaleza ilusoria. El ego carece de coherencia, mientras que el ser es unidad perfecta. Mensaje 57. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: 58. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo, que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Develación. Cuando el Cristo íntimo comparece ante el tribunal de la mente, los agregados psicológicos se levantan para acusarlo. El ego, múltiple y contradictorio, siempre se opone a la revolución de la conciencia. Los falsos testimonios son las justificaciones internas con las cuales el yo intenta desacreditar la voz del ser. El templo hecho de manos es la personalidad humana, el cuerpo de pecado estructurado por el ego. Derribarlo significa destruir la falsa identidad psicológica. El templo no hecho de manos es el cuerpo existencial del ser, edificado mediante la alquimia sexual y el sacrificio consciente. Los 3 días simbolizan las 3 fuerzas primarias y las 3 purificaciones fundamentales que todo iniciado debe atravesar. Mensaje 59. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Develación. El ego es pluralizado y carece de unidad, por eso sus argumentos jamás concuerdan. Los defectos se contradicen entre sí. Solo el ser es coherencia perfecta, el yo es caos. El sumo sacerdote representa a la mente razonadora que exige explicaciones al espíritu. La mente quiere que el Cristo se justifique ante sus categorías. Pero el Cristo no depende del razonamiento, él es verdad directa. Mensaje 61. Mas él callaba, y nada respondía.
El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Develación. El silencio del Cristo es el silencio del ser ante la acusación del ego. La verdad no necesita defenderse. Cuando la mente pregunta si somos realmente el Cristo, se trata de la duda iniciática, el enfrentamiento entre la personalidad y el íntimo. Yo soy es la afirmación del ser. Es el íntimo declarando su existencia eterna. Sentarse a la diestra de la potencia significa la unión consciente con el Padre interior. Venir en las nubes simboliza manifestarse a través de las regiones superiores de la conciencia, en los mundos internos. Es la glorificación del Cristo en el iniciado victorioso. Mensaje. 63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? 64 Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron ser culpado de muerte. Develación. Rasgar los vestidos simboliza la reacción violenta de la mente cuando la verdad la confronta. La personalidad se escandaliza ante la afirmación del ser. El ego no tolera la proclamación del yo soy. Para el ego, la divinidad interior es blasfemia. El yo condena al Cristo porque su presencia implica la muerte psicológica. Así se consuma la sentencia. El ego decide crucificar al Cristo en la psiquis humana. Mensaje. 65 Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas, y decirle: profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. 66 Y estando Pedro en el palacio abajo, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Develación. Escupir es desprecio. Cubrir el rostro es negar la luz. Las bofetadas son los sufrimientos y humillaciones iniciáticas. El Cristo interior debe soportar el ultraje de nuestras propias pasiones antes de resplandecer en gloria. Todo iniciado vive este martirio interior. Pedro, la piedra filosofal, el fundamento sexual, se halla abajo, en el mundo inferior de la psiquis. La criada representa una pequeña tentación, un detalle aparentemente insignificante que pone a prueba la firmeza del discípulo. Mensaje. 67 Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dice: «¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas?» 68 Mas él negó, diciendo: «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y se salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Develación. Calentarse al fuego simboliza jugar con la energía sexual sin la debida vigilancia. Cuando la energía creadora no se sublima, sobreviene la debilidad. Entonces surge la acusación interna. La conciencia recuerda su compromiso con el Cristo. La negación es la caída de la piedra. El discípulo, dominado por el miedo, desconoce al Cristo interior. El canto del gallo simboliza la voz de la conciencia que advierte el error. Es el llamado al arrepentimiento. Mensaje. 69 Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». 70 Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante». Develación. La prueba se repite. El karma insiste hasta que el discípulo despierte. La conciencia vuelve a señalar la traición. La repetición triple indica la profundidad de la prueba relacionada con las tres fuerzas. Tu habla es semejante significa que la vibración interior del discípulo revela su origen espiritual. El ser deja huella en quien lo ha conocido. Mensaje. 71 Y él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». 72 Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Develación. Maldecir es caer en la vibración inferior del ego. El discípulo que no vigila termina identificándose con sus defectos y renegando del Cristo. Es la crisis más amarga del camino iniciático. El segundo canto del gallo es la conciencia que despierta con mayor fuerza. El recuerdo de la advertencia es el llamado del ser. Las lágrimas de Pedro son el arrepentimiento sincero, condición indispensable para la rectificación. Solo quien reconoce su caída puede levantarse y reafirmarse en la senda de la muerte del yo y del triunfo del Cristo interior. Mensaje. Capítulo 15. 1 Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos, y con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. 2 Y Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Y respondiendo él, le dijo: «Tú lo dices». Develación. La mañana simboliza el inicio de una nueva fase del drama iniciático.
El concilio representa a la totalidad de los agregados psicológicos deliberando contra el Cristo íntimo. Llevarle atado indica que el ser queda aprisionado por las fuerzas del ego. Pilato simboliza la mente racional, el poder civil interno que juzga según conveniencias y temores. El rey de los judíos es el soberano de las fuerzas internas, el Cristo que debe reinar sobre los sentidos y la psiquis. La respuesta tú lo dices revela que la mente intuye la verdad, pero no la comprende plenamente. El ser no discute con la mente, simplemente afirma su naturaleza. Mensaje. 3. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. 4. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Develación. Los defectos psicológicos multiplican las acusaciones contra el trabajo esotérico. Cada yo se siente amenazado por la presencia del Cristo y levanta su voz para impedir su reinado interior. La mente insiste en obtener explicaciones. Observa la multitud de pensamientos contradictorios que surgen contra la transformación interior. Sin embargo, la verdad no depende del debate mental. Mensaje. 5. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. 6. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Develación. El silencio del Cristo indica trascendencia. Cuando el discípulo logra contacto con el ser, descubre que la sabiduría verdadera es silencio interior. La mente se maravilla porque no puede comprender esa paz inmutable. La fiesta simboliza los ciclos kármicos donde el hombre debe decidir. Siempre existe la opción. Liberar al ego o liberar al Cristo. El libre albedrío actúa en cada instante. Mensaje. 7. Y había uno, que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. 8. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Develación. Barrabás representa el yo rebelde, el conjunto de defectos que han causado muerte espiritual. Es el ladrón de la energía creadora, el asesino de la conciencia. La multitud es la suma de deseos y pasiones. Cuando estos gritan, exigen la continuidad de lo mecánico. La psiquis colectiva del ego pide la liberación de sus propios errores. Mensaje. 9. Y Pilato les respondió, diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Develación. La mente plantea la decisión crucial. ¿Reinará el Cristo o el ego? Es el dilema constante del aspirante. La envidia es característica del ego. Los defectos no soportan la luz del Cristo. La mente percibe que la acusación nace del orgullo herido y del temor a perder dominio. Mensaje. 11. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. 12. Y respondiendo Pilato, les dice otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Develación. Los defectos principales estimulan a los deseos menores. Así se fortalece la decisión equivocada. Liberar al yo y condenar al Cristo. La pregunta se repite porque la conciencia aún puede elegir. El drama se intensifica. El discípulo debe decidir si continúa en la senda de la muerte del yo o retorna a la esclavitud psicológica. Mensaje. 13. Y ellos volvieron a dar voces. Crucifícale. 14. Mas Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces. Crucifícale. Develación. Crucificar es someter al Cristo a la materia y al sufrimiento. El ego exige que la luz sea sacrificada para que continúe la tiranía de las pasiones. La mente reconoce que el Cristo no ha cometido falta alguna. Sin embargo, ante la presión de los defectos, cede. Así actúa el intelecto cuando no está subordinado al ser. Mensaje. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, es a saber al pretorio, y convocan toda la cuadrilla. Develación. Satisfacer al pueblo es complacer a los deseos. Liberar a Barrabás significa permitir que el ego continúe activo. Azotar al Cristo simboliza el sufrimiento interior que sobreviene cuando traicionamos la conciencia. Es la consecuencia inevitable de elegir mal. Los soldados son las fuerzas instintivas y mecánicas. El pretorio es el centro del poder material en la psiquis. Allí se organiza la burla contra la divinidad interior. Mensaje. 17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. 18. Comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Develación. La púrpura simboliza falsa realeza. Las espinas representan los pensamientos dolorosos y las pasiones que hieren la mente. El Cristo es coronado con el sufrimiento mental del iniciado. La burla indica hipocresía interior.
El ego reconoce la grandeza del Cristo, pero lo ridiculiza para evitar su reinado. Mensaje 19. Y le herían su cabeza con una caña, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. 20. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la ropa de púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Develación. Herir la cabeza es atacar la mente iluminada. Escupir es desprecio. La adoración fingida simboliza prácticas mecánicas sin transformación real. Todo esto muestra la contradicción del lío. Despojarlo es quitar las apariencias. El Cristo queda frente a la realidad cruda del sacrificio. El iniciado debe aceptar la cruz sin ornamentos, sin ilusiones. Mensaje 21. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. 22. Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir, lugar de la calavera. Develación. Simón Cireneo representa la ayuda consciente que surge cuando el discípulo acepta colaborar con el sacrificio. Venía del campo indica el trabajo previo en la tierra filosófica, en la alquimia. Llevar la cruz es cargar con la responsabilidad del trabajo sexual y psicológico. Gólgota, la calavera, simboliza la mente humana. Allí debe realizarse la crucifixión del ego. La muerte psicológica ocurre en la cabeza, en la transformación radical del pensamiento. Solo en el lugar de la calavera se consuma el sacrificio que conduce a la resurrección interior. Mensaje 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos, ¿qué llevaría cada uno? Develación. El vino con mirra simboliza el narcótico del dolor, el intento de adormecer la conciencia ante el sufrimiento iniciático. El Cristo íntimo no acepta evasivas ni consolaciones artificiales. El iniciado verdadero enfrenta la pasión con plena lucidez, sin huir del dolor purificador. Los vestidos representan los atributos y virtudes del Cristo. Al crucificarlo, los defectos psicológicos se apropian de las energías y facultades del alma, distribuyéndolas mecánicamente. Echar suertes indica el azar del ego, que usa las fuerzas espirituales para fines personales. Mensaje 25. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Develación. La hora tercera alude a las 3 fuerzas primarias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La crucifixión es obra de estas 3 fuerzas actuando en el drama iniciático. Sin ellas no hay muerte ni resurrección. El título proclama la verdad oculta. El Cristo es el legítimo soberano de las potencias internas. Aunque el ego lo crucifique, su realeza permanece inmutable. La inscripción sobre la cruz es la afirmación del ser sobre la materia. Mensaje 27. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda. 28. Y se cumplió la escritura, que dice, y con los inicuos fue contado. Develación. Los 2 ladrones simbolizan las 2 polaridades del ego. El positivo y el negativo, el que aparenta virtud y el que se muestra abiertamente perverso. Ambos deben morir junto al Cristo para que la redención sea completa. El Cristo, al encarnarse en el hombre, se encuentra rodeado de iniquidades psicológicas. El ser habita en medio del yo pluralizado, compartiendo el escenario del drama humano hasta liberarlo. Mensaje 29. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, 30 sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Develación. Los pensamientos pasajeros, simbolizados por los que pasan, se burlan del trabajo interior. Menean la cabeza porque la mente duda de la posibilidad de destruir el templo del ego y edificar el templo del ser. El ego siempre sugiere evitar el sacrificio. Desciende de la cruz es la tentación de abandonar la transmutación y la muerte psicológica. Pero sin cruz no hay liberación. Mensaje 31. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos a otros, con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Develación. Los defectos mayores ridiculizan el sacrificio. No comprenden que la salvación del Cristo consiste precisamente en entregarse. La aparente impotencia es, en realidad, poder supremo. El ego exige pruebas sensoriales para creer. Quiere ver milagros externos, ignorando el milagro interno de la transformación. Incluso los defectos menores, los ladrones, se rebelan contra la disciplina iniciática. Mensaje 33. Y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9.
34 Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado, quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Develación. La hora sexta y la novena indican procesos cíclicos del trabajo interior. Las tinieblas representan la noche espiritual, la desolación del alma cuando todo parece perdido. Es la prueba del vacío místico. Este clamor expresa la suprema soledad iniciática. El iniciado siente el abandono del Padre para que su entrega sea absoluta. Es la experiencia del despojamiento total, donde solo queda la fe desnuda en el ser. Mensaje. 35 Y oyéndole unos de los que estaban allí, decían, He aquí, llama a Elías. 36 Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Develación. La mente confunde el clamor del alma con llamados externos. Elías simboliza fuerzas superiores que solo pueden manifestarse cuando el sacrificio se consuma. El ego interpreta erróneamente los misterios del espíritu. El vinagre es la amargura de la vida. La caña representa la fragilidad de la mente humana. Aun en el supremo sacrificio, la humanidad ofrece incomprensión y acidez. El Cristo bebe la amargura del mundo. Mensaje. 37 Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. 38 Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Develación. La gran voz es el último acto de afirmación del ser. Expirar simboliza la muerte del ego en el drama cósmico. Es la culminación del sacrificio consciente. El velo rasgado indica la ruptura de la separación entre lo humano y lo divino. Al morir el ego, se abre el acceso directo al Padre. De alto a bajo señala que la gracia desciende cuando el sacrificio se ha cumplido. Mensaje. 39 Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. 40 Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Develación. El centurión representa la voluntad disciplinada. Cuando presencia la muerte del ego, reconoce la divinidad del Cristo interior. La comprensión nace después del sacrificio. Las mujeres simbolizan las virtudes del alma y los aspectos femeninos del ser. Miran de lejos porque aún no intervienen en la resurrección, pero permanecen fieles. Son las fuerzas puras que acompañan el proceso. Mensaje. 41 Las cuales, estando aún él en Galilea, le habían seguido y le servían. Y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. 42 Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, develación. Desde Galilea, la región de la sencillez interior, estas virtudes han servido al Cristo. Subir a Jerusalén simboliza ascender a la ciudad santa de la conciencia despierta. La tarde indica el cierre del ciclo. La preparación señala que la muerte es antesala del reposo sagrado. Tras el sacrificio viene el descanso iniciático. Mensaje. 43 José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si era ya muerto. Develación. José de Arimatea simboliza una parte noble del ser que aguarda la manifestación del reino. Su valentía indica decisión interior para honrar el sacrificio del Cristo y custodiar su cuerpo doctrinal. La mente se sorprende ante la profundidad de la transformación. Verificar la muerte simboliza constatar que el ego ha sido realmente vencido en ese nivel del trabajo. Mensaje. 45 Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José. 46 El cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió la piedra a la puerta del sepulcro. 47 Y María Magdalena, y María madre de José, miraban donde era puesto. Develación. La voluntad disciplinada confirma el hecho. Entonces el cuerpo del Cristo, la enseñanza viviente, pasa a manos de la parte noble del ser para su custodia interior. La sábana simboliza pureza. El sepulcro en la peña representa la profundidad de la conciencia, firme como roca. Colocar la piedra indica sellar el proceso, preparando el misterio de la resurrección. Las virtudes del alma observan atentamente el lugar del sacrificio. La conciencia pura no olvida el sitio donde murió el ego. Esa memoria sagrada será la base del renacimiento espiritual. Mensaje. Capítulo 16. 1 Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. 2 Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el sol.
Develación. El sábado simboliza el reposo después de la muerte del ego. Las drogas aromáticas representan las virtudes purificadas del alma que desean honrar al Cristo. Ungir es reconocer la santidad del sacrificio interior. Estas mujeres simbolizan las partes castas y fieles de la conciencia que perseveran aún después de la noche iniciática. La mañana indica el nacimiento de una nueva etapa espiritual. El sol que ha salido simboliza la iluminación. El primer día es el comienzo de la vida resucitada. El sepulcro es la profundidad de la conciencia donde ocurrió la muerte psicológica. Mensaje. 3. Y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? 4. Cuando miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Develación. La piedra es el peso de la materia y de la inercia psicológica. Las virtudes del alma se preguntan cómo superar el último obstáculo que separa a la muerte de la resurrección. Solo el poder del Padre puede remover esa piedra. La piedra ya removida indica que la obra ha sido consumada desde lo alto. Cuando el ego muere realmente, el acceso a la luz queda abierto. La gracia actúa donde el sacrificio fue auténtico. Mensaje. 5. Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. 6. Más él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, crucificado. Resucitado es, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Develación. El joven vestido de blanco representa la conciencia resucitada, el alma revestida de pureza. La derecha simboliza el camino recto. El espanto es la sorpresa ante el misterio de la transformación. El Cristo ya no yace en el sepulcro de la materia. La resurrección es un hecho interior. El lugar vacío demuestra que la muerte psicológica no es el final, sino el principio de la vida verdadera. Mensaje. 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Develación. Galilea simboliza la sencillez y pureza del corazón. El Cristo resucitado precede al discípulo en el camino humilde. Pedro, la piedra filosofal, debe reconciliarse con el ser después de su caída. El temblor es la conmoción del alma ante lo trascendente. El silencio inicial indica que los misterios no pueden divulgarse sin preparación. El temor es reverencia ante lo sagrado. Mensaje. 9. Más como Jesús resucitó por la mañana, el primero de los sábados, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Develación. María Magdalena simboliza el alma purificada que ha eliminado los 7 pecados capitales. A ella se manifiesta primero el Cristo, porque solo la conciencia limpia puede contemplar la resurrección. El anuncio de la resurrección llega a quienes aún sufren en la noche del desaliento. El alma iluminada comparte la buena nueva con las partes del ser que permanecen en duelo. Mensaje. 11. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. 12. Más después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando, yendo a la aldea. Develación. La incredulidad simboliza la resistencia mental. Aun después de la experiencia espiritual, la mente duda. El discípulo debe superar esa dureza de corazón. El Cristo se manifiesta en diversas formas según el nivel de comprensión. Los que caminan simbolizan el progreso interior. La aldea representa la vida cotidiana donde el ser también se revela. Mensaje. 13. Y ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Develación. La repetida incredulidad muestra la obstinación del ego. El hombre prefiere la duda a la transformación radical. La mesa simboliza la comunión interior. El Cristo reprende la dureza del corazón porque sin fe consciente no hay avance. La incredulidad es obstáculo en el camino iniciático. Mensaje. 15. Y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Develación. Ir por el mundo significa trabajar en todas las regiones de la conciencia. Predicar el evangelio es llevar la enseñanza del Cristo interior a cada aspecto del ser y, externamente, a la humanidad. Creer es experimentar, bautizarse es transmutar las aguas de la vida. La salvación es liberación del ego. La condenación es permanecer en la inconsciencia. Mensaje. 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
18 Quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Develación. Echar fuera demonios es eliminar defectos psicológicos en nombre del Cristo. Hablar nuevas lenguas simboliza comprender los misterios superiores y expresar la sabiduría del ser. Quitar serpientes indica dominar la energía creadora y vencer la tentación. Lo mortífero representa pruebas kármicas que no dañan al iniciado consciente. Imponer mano simboliza transmitir fuerza espiritual para sanar el alma. Mensaje. 19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Develación. La ascensión es la unión definitiva del Cristo con el Padre interior. Sentarse a la diestra indica poder y gloria alcanzados tras la victoria sobre el ego. Cuando el Cristo vive en el discípulo, obra a través de él. Las señales son los frutos de la transformación interior. Así concluye el drama cósmico. Muerte, resurrección y manifestación consciente del ser en la vida activa del iniciado. Amén.